Córdoba, pedí a quien reconozco como uno de mis maestros, a don Efraín Ubischov, y lo digo a manera de homenaje a él, ¿no? Porque fue una persona que trabajó mucho y aportó mucho a la historia de Córdoba. Y le pedí a don Efraín, yo un poco cara dura, ¿no? Porque no tenía ninguna chapa como historiador, que me presentara el libro y que me lo prologara. Y la verdad que fue un gran acto de generosidad de su parte, porque sin medir estatura ni prestigio, por supuesto a favor de él, prologó el libro y lo presentó. Le decía, usted no macanee. Si hay algo que usted no está seguro, no lo puede mostrar, no lo ponga. Ese es su primer consejo. No macanee, porque está de moda esto de lo que no lo encuentro, lo invento. Y me decía, y cuéntela sencillo. Usted la historia la tiene que contar como lo que decía Mel, como una anécdota, como algo sencillo. Y mucha gente me dice que no le gustó la historia o que tuvo problemas con la historia, según cómo los profesores que han tenido, cómo se la enseñaron. Porque a veces están esos profesores que no le ponen, como dicen, interés y por lo tanto no despiertan el interés. Muchos historiadores hoy no están, por ejemplo, de acuerdo con Felipe Piña, no les gusta. Cuando uno dice Felipe Piña, algunos dicen, no, pero... Y yo reconozco a Felipe Piña como gran mérito que haya logrado despertar el interés. Más allá que uno pueda eventualmente y puntualmente con algunas cosas estar de acuerdo o no, por ahí no, con el enfoque que le da. Porque él tiene un enfoque muy particular, un estilo. Yo no creo que se deba interpretar la historia con los parámetros del presente, porque ahí le errás fiero, porque tenés que ponerlo, los hechos históricos, en el contexto cultural que ocurrieron, porque si no, un suponer, Julio Argentino Roca y su campaña en desierto, ahora le están dando con el caño, genocidio, es cierto, cuando uno mira, pero después tiene que decir, a ver, vamos a ponerlo en el contexto cultural de su tiempo. En ese contexto, esta reivindicación y revalorización de los pueblos originarios no existía. Los indios eran los malos de la película y fundado en esa situación que existía en ese momento, de los malones que robaban ganado, que quemaban los pueblos, que robaban las mujeres. Bueno, eran casi una plaga, para decirlo con todo respeto. Y además, Julio Argentino Roca no fue la primera campaña del desierto, en realidad fue la tercera, porque la primera la hizo Martín Rodríguez en 1820, Juan Manuel de Rosas, mandó una campaña donde mató más indios que Roca, y sin embargo con Rosas esa parte está como tranquila, pero con Roca no. En todo caso, lo que yo digo de Roca es, bueno, pero si hay algo que criticarle es cómo usufructuó, cómo aprovechó después esas millones de hectáreas, la mejor tierra que recuperó, porque ahí sí, ahí la repartió entre sus amigos y ahí nacen y parientes. El hermano, Ataliba, era el que repartía la baraja, por eso se acuñó un verbo atalibar, que era tomar vos, y ahí nacen los grandes latifundios de la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos todavía subsisten, pese a que con las sucesivas herencias y sucesiones se van, pero todavía hay grandes. El sur de Córdoba, tenemos latifundios y qué sé yo. Tenemos dos fechas patrias, digamos, de igual jerarquía, pero de distinto sentido y contenido histórico. Dos fechas de igual jerarquía y distinto contenido. Lo que hay que empezar por explicar, porque la mayoría de los países tienen una sola fecha patria. O sea, se festeja el Día Patrio una vez al año, qué sé yo, Estados Unidos el 4 de julio, Francia el 14 de julio. Nosotros tenemos que explicar entonces por qué el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816 y por qué se tardó 6 años en hacer lo que se podría haber hecho en 1810. Porque en realidad en la declaración de la independencia, bien pudo haber sido
de una, como dicen los chicos, el 25 de mayo de 1810. Bueno, yo les voy a dejar este libro después, que es lo que en realidad el PowerPoint nada más que el desarrollo de lo que está en este libro, que se llama, es el último que he publicado, se llama La Independencia Argentina, 14 años de política, diplomacia y guerra. 14 años de política, diplomacia y guerra. Porque aquí creo entonces que uno trata de interpretar por qué esos 6 años y por qué todavía la guerra va a subsistir 8 años más. ¿Cuáles son esos 14 años? Esos 14 años son los que van de 1810 a 1824. 1810 es obvio, porque el primer paso, el primer acto de esta película es la Revolución de Mayo. Pero 1824 ya hay que explicarlo porque muchos dicen, ¿por qué 1824? ¿Qué pasó en 1824? Bueno, en 1824 terminó la guerra. En realidad la guerra de la independencia en el territorio americano termina con una batalla que se llama Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824. No es una de las batallas más conocidas entre nosotros, por varias razones. Una, porque se libró fuera de lo que es el actual territorio de la República Argentina. Esa batalla se terminó librando en el Alto Perú, la actual Bolivia, que era el territorio más disputado de la Guerra de la Independencia. Los realistas se habían hecho fuertes en la actual Bolivia, el entonces Alto Perú. Bien, entonces entre 1810 y 1824, que concluye la guerra con esa batalla, que no la gana quien debió haberla ganado, porque quien debió haber ganado esa batalla y poner broche de oro a su campaña continental es nuestro José de San Martín, que no pudo hacerlo, y esto está dicho a media lengua en la historia oficial, porque los gobiernos de Buenos Aires le soltaron la mano, porque no tuvo el apoyo. No es que lo diga yo o sea mi interpretación libre. Las cartas de San Martín, que felizmente son muchas y se han conservado, dicen claramente esta situación. San Martín envió, ahí está, déjalo ahí, envió 2 delegados a las provincias en esa época cuando él estaba deseoso y urgido por concluir la tarea en el Perú, donde estaba, en 1821, y esos representantes estuvieron aquí en Córdoba y se reunieron con el entonces gobernador Juan Bautista Busto. Uno se llamaba Dionisio Vizcarra, el primero, y el segundo que vino, un militar, Antonio Gutiérrez de la Fuente, que vino a pedirle a Bustos que organizara, junto con las demás provincias, un ejército para que incursionara por el Alto Perú, para que San Martín pudiera dividir la fuerza enemiga que se había hecho fuerte allí y poder de ese modo él concluir la guerra. Bueno, Bustos accedió a ese pedido, demostró muy buena voluntad y puso en marcha algunas acciones. Algunos otros gobernadores también, pero la clave era el apoyo de Buenos Aires, porque Buenos Aires era la que tenía la caja, la aduana, y ahí ya en esa época el hombre fuerte era Bernardino Rivadavia, uno de los enemigos de San Martín, y directamente no le prestaron ningún apoyo. Ustedes se fijan en esa imagen, no es la tradicional del cabildo y de los paraguas, que ni siquiera estamos seguros que existieran los paraguas, sino es una imagen del evento en la Revolución de Mayo que a mí me parece que políticamente definió la situación. Ese es el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. En el Cabildo Abierto es una reunión de vecinos, una especie de plenario. Tengan en cuenta cuando uno dice vecinos, que en esa época vecinos no era cualquiera, tenías que tener o reunir ciertas condiciones. Ahora si decimos tanto, ¿cuántos habitantes tendrá? Cerca de 14.000. Todos son vecinos, todos. En cambio, en esa época, vecino era quien acreditaba linaje, condición de sangre, o sea, ser español o hijo de español, tener propiedad o patrimonio, un oficio decente, no
sé si acá habrá algún carnicero, por ejemplo, con mayor respeto, porque los quiero mucho, pero para ellos en esa época no era un oficio decente, vaya a saber por qué, y varios otros. O sea que en realidad Vecinos era el núcleo o la élite. De hecho, a ese cabildo abierto del 22 de mayo concurren 250 personas en un Buenos Aires que tenía mucho más de 10.000, como tanto ya decir. Y de los 450 invitados, porque habían sido giradas 450 invitaciones, pero solo acudieron 250 porque en las afueras del cabildo, French y Beruti, que se los presenta como dos ingenuos repartidores de cinta, eran los que filtraban, y al que venía ya sabían que era de la contra, le decían, mire, vuélvase a su casa, vaya a tomar su mate, va a tener un accidente. Entonces los muchachos prepararon y operaron, o sea, nada fue ingenuo ni nada fue candoroso como nos enseñaron en la escuela, fue con mucha operación, pero ahí se enfrentan las dos posiciones en pugna. Ahí está de este lado, de la izquierda, el bando patriota, ese Espaso, y seguramente el que está atrás es Juan José Castelli, que fueron los grandes oradores de ese día, y de este lado a la derecha están más que nada los del Partido Español, el bando realista, ¿no? ¿Quién es el uniformado de este? Militares hubo varios, hasta puede ser nuestro Juan Bautista Bustos. Porque hay que, perdón que lo interrumpa. Puede ser Martín Rodríguez. Por la imagen, perdón que lo interrumpa y que haga una consulta. Porque de esa imagen se dice que ese uniformado acá es Belgrano, cuando aún no tenía uniforme. No creo que sea Belgrano, porque efectivamente Belgrano en ese momento era secretario del consulado, o sea, era un funcionario. Él después se hace militar. Sí, a la fuerza. A los ponchazos, muy bien, yo no creo que sea Belgrano. Los que eran militares son los que comandaban los regimientos de plaza, porque no había un ejército. Había regimientos después de las invasiones inglesas, porque se organizaron sobre todo para la segunda invasión inglesa, y ya quedaron como cuerpos estables. Pero eran milicias. ¿Qué quiero decir con esto? Que no eran ejércitos regulares. El regimiento de mayor prestigio eran los patricios, el más fuerte, que lo comandaba Cornelio Saavedra. Por eso fue decisivo que Cornelio Saavedra apoyara el planteo revolucionario, porque si no, no había revolución. Es como en todos los órdenes de la vida. Si no estaban los fierros, no había revolución. Otro comandante era Martín Rodríguez, otro era Miguel de Ascuénaga, de regimientos de plaza, los regimientos que ustedes en los libros encuentran como arribeños, pardos y morenos, que eran los negritos, húsares, puede ser Pueyrredón también, el que está ahí, que era el comandante de los húsares, los blandengues, que eran lo que sería hoy la gendarmería, lo que custodiaban o reprimían el contrabando. Bueno, ese día se resuelve desalojar, digamos, al virrey. ¿Por qué? Por la situación, dale Mauri, que existía en Europa. Este señor, que se llama Napoleón Bonaparte, había invadido la España y había desalojado al rey, a Fernando VII, y colocado a su hermano, José I de emperador. Entonces, cuando se conoce esta noticia en el Río de la Plata, en el viejo virreinato, los patriotas que venían esperando una oportunidad para sacarse de encima al virrey dicen, bueno, esta es la oportunidad. Entonces en ese cabildo abierto que vimos hace un rato, el planteo de Castelli fue justamente ese, fue no estando el rey en ejercicio, no estando en condiciones de ejercer el poder, por lo tanto el virrey, su representante de esta tierra, no representa a nadie, y por lo tanto el poder remite nuevamente al pueblo, y el pueblo, en uso de su soberanía, puede designar su propio gobierno. Esta fue la pieza, la lógica de Castelli que se impone en ese cabildo a raíz de la situación en Europa. Lo de Europa ténganlo muy presente, porque hay que ir, para entender lo que pasaba acá, en el virreinato, leerlo, digamos, en simultáneo con la situación en Europa, va creando condiciones, apurando o relativizando los tiempos. Lo cierto es que en 1810 Napoleón era el hombre fuerte, en España había caído Fernando VII, y también la junta que trataron de inventar para conservar la Junta de Sevilla. Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, justamente
justamente por la situación, ese es el gordito Fernando VII, el de la Casa de los Borbones. Fíjense cómo detalle la franja celeste y blanca, que es la de la Casa de Borbón. Se lo señalo porque yo estoy convencido que Belgrano tomó esos colores y no los del cielo, las nubes, qué sé yo, porque justamente tiene que ver con el ardid político que se llama la máscara de Fernando. ¿Cuál es el ardid político? La gente que hace la Revolución de Mayo, establece la primera junta y deja fuera del gobierno al virrey, desaloja al virrey, no da el paso inmediato que era la declaración de la independencia, sino que se dejó una situación ambigua, como diciendo, lo rajamos al virrey, pero seguimos manteniendo, por lo menos de pico de palabra, fidelidad al rey. Tal es así que los miembros de la primera junta juran en nombre de Fernando VII, todos los papeles oficiales estaban adornados con los sellos reales, en el fuerte de Buenos Aires, donde estaba instalado el gobierno, flameaba el pabellón real, o sea, una ambigüedad, una ficción que en los libros ustedes la van a encontrar como la máscara de Fernando VII. Y yo decía que Belgrano en 1812, cuando todavía se mantenía este ardid, tomó esos colores para no sacar demasiado los pies del plato, o sea, para tener un pabellón, pero no tan, que no signifique una ruptura. Aún así el triunvirato no se la autorizó, y lo retó, y le dijo, ¿quién le dijo que haga una bandera? Y la Casa de Borbón tiene esos colores celeste y blanco porque la patrona de la Casa de Borbón es la Virgen María, y esos son los colores de túnica y manto de la Virgen. Si ustedes se fijan hoy en internet, los Borbones actuales, que son los que gobiernan o reinan en España, Felipe se llama el actual, Felipe, el anterior Juan Carlos, el cazador de elefantes, van a ver que en las funciones de gala o en las circunstancias de gala aparecen con la celeste y blanca. Bueno, esa situación de ambigüedad política tenganla presente porque va a tener mucho que ver en la explicación de por qué se gana. Porque esa ambigüedad se va a estirar en el tiempo. Sí, por favor. Sí, es posible que esa ambigüedad se haya dado por la incertidumbre de cuál sería el resultado de la revolución. Impecable. Impecable. Porque no estaban seguros de que poder triunfar. Impecable. Vamos a la próxima placa, Mauricio, que es la que explica. ¿Cómo es tu nombre? A mí me conoce acá todo el mundo por Pepe, José es mi nombre. La próxima vez viene Pepe acá. Como él dijo al comienzo, yo también la historia me apasiona. Muy bien. Leo y distintas opiniones. Excelente, Pepe. Bueno, ahí está la explicación de lo que Pepe está diciendo. La explicación era que la Revolución de Mayo se produce aquí. Ahí, en ese puntito del extenso virreinato del Río de la Plata, que como ustedes pueden apreciar, ese virreinato abarcaba 4 naciones actuales, además de la República Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Era enorme, con pueblos, provincias de distinta identidad. Sí, la parte de Minas Gerais, por ahí la tenía, forma parte, que está arriba de Uruguay, ¿no? Sería esa parte de... Bueno, la cuestión que ese episodio que ocurre en Buenos Aires, los que hicieron la movida, que fue incruenta, porque fue palaciega dentro del Cabildo, tenían ahora como gran problema político vender, entre comillas, la revolución a todo el resto del virreinato, que no estaba ni enterado que había ocurrido una revolución, porque las noticias tardaban. A nuestra Córdoba tardó casi 10 días en llegar, y hubo lío. Entonces, justamente para cambiar o ir construyendo un clima favorable a la revolución y una relación de fuerza más propicia, van jugando con este artilugio, con este cuentito de por qué el virreinato era joven, el virreinato es de 1776, pero hacía ya casi 200 años de la conquista. Entonces había una cultura españolista muy asembrada. Nadie tenía en la cabeza cambiar de amo, salvo ese grupo iluminado, esa vanguardia de los muchachos de Buenos Aires, que eran un puñado, no eran tampoco, era el pueblo. El puñado de revolucionarios era los que se juntaban ahí en la
Carbonell y Vieira, Belgrano, Castelli, Paso, Rodríguez Peña. Moreno no era parte del núcleo. Vos sabés que Moreno no era de los conspiradores, aparece al final, aparece ahí medio de sopetón. Por eso se enfrentó después. Y después se convierte en el duro de la revolución, ¿no? Pero hasta ese momento, en realidad, el núcleo duro eran Belgrano, Paso, Castelli. Belgrano y Castelli son primos, los Rodríguez Peña, French y Beruti, otros dos pesados. Bueno, había que vender la revolución. Esto no era fácil. Tal es así, que no era para nada fácil, que a Belgrano lo mandan al Paraguay. Y ahí es donde se hace militar, porque lo ponen al frente de un ejército. No había quien mandar, entonces va Belgrano a convencer a los paraguayos que era muy buena noticia que ahora los mandaba una junta porteña. Lo mandaron de vuelta, no vendió nada. Hasta diría que le perdonan la vida, porque en los libros de historia está relatado el combate de Tacuarico, Tamborcito, pero podría ser una masacre, porque el ejército realista era 10 veces superior al de Belgrano, que no era ni siquiera un ejército, era un puñado de gauchos, porque no había instrucción, no había oficiales, no había armamento. Lo dejaron venir, pero no vendió nada. A Paso, que era el más cintura política del grupo de los revolucionarios, lo mandan a Montevideo, donde también había mala onda con Buenos Aires. Porque había una rivalidad entre Montevideo y Buenos Aires, por el puerto, claro. El puerto de Montevideo era un puerto de verdad y el de Buenos Aires era un puerto de joda. Ni siquiera teníamos puerto, porque el río de la Plata en Buenos Aires no tiene profundidad para que llegaran los barcos. El puerto de Montevideo sí, entonces había una rivalidad. A Paso lo escuchan y cuando terminó dijeron, bueno, vaya nomás, no metió nada. Y al Alto Perú, la actual Bolivia, ahí directamente, y ahí vamos a la siguiente, ahí se enciende la guerra. O sea, cuando llega la expedición militar ya va sabiendo que ahí hay guerra, porque ahí se había hecho fuerte el Partido Realista, y Belgrano en realidad es la segunda campaña. El primero es Castelli, sí. Que era tan loco como Moreno, eran los bovinos, eran los duros, claro. Ahí ejecuta el famoso manual de operaciones, el manual que es un vademecum de violencia, porque había el concepto de ellos era que había que imponer la revolución como fue. No en vano en Córdoba fusilan a todos los cabecillas de la rebelión que hubo acá, el famoso clamor, ¿no es cierto?, en 1810. Al Alto Perú va a haber 3 campañas militares. Una primera que es la que comandó Castelli, que ya había fracasado. En 1811 termina, empezó más o menos bien, porque tenemos un primer triunfo ahí en noviembre de 1810 que se llama Suipacha. Pero ahí nomás viene la revancha en Desaguadero, Huaki, en junio de 1811 nos liquidaron y volvió ese ejército derrotado, desmoralizado, maltrecho, había que volverlo a poner en valor. Esa segunda expedición al Alto Perú, que va a ser en 1812, la encabeza Manuel Belgrano, pero ya ahí ya hay guerra, o sea que ya empezamos a articular, porque hay que ir ya a partir de ahora entendiendo la guerra como una prolongación de la política. No lo saque, como una prolongación de la política. Vamos al siguiente. En 1812 se produce un cambio político muy importante. El cambio político es que ya para entonces habían pasado la primera junta y la junta grande, ya teníamos un triunvirato. Fíjense ustedes cómo la guerra también va condicionando y desestabilizando la política. Lo de Huaki, por ejemplo, la gran derrota de Huaki lo sacó de la cancha Cornelio Saavedra. Moreno ya había salido, Ya había muerto. ya estaba en el fondo del mar, murió allí en alta mar. Este señor se llama Carlos de Alvear. Carlos de Alvear es uno de los que llega en la fragata George Canning a Buenos Aires en 1812. Ahí también viene San Martín y viene un grupo de oficiales que había prestado servicios todos esos años en España, en los ejércitos del rey.
Y sin embargo, exactamente las guerras napoleónicas, cuando se enteran o llega la noticia de la Revolución de Mayo, todos ellos, que habían conformado una logia, una sociedad secreta que estaba de moda en esos tiempos, se vienen a poner al servicio de la Revolución Americana, pero con la clara intención de conducir el proceso. O sea, vienen a tomar el timón de la política del Río de la Plata. No en vano, a poquitos meses de ya reorganizar la logia en Buenos Aires, lo voltean al triunvirato, porque no era gente de confianza. El hombre fuerte, el primer triunvirato, aunque no lo integraba, era Bernardino Rivadavia. La formación del triunvirato era Chiclana, Zarratea y Paso, pero en realidad el hombre fuerte, el que cortaba el bacalao, era Rivadavia. La logia produce lo que fue el primer golpe de Estado en realidad, porque en octubre de 1812 voltea al triunvirato y coloca un segundo triunvirato de gente afín: Rodríguez Peña, Álvarez Jonte y Paso. Paso, porque tiene cintura política, como dijimos hace un rato, se las arregló para subsistir y va a subsistir en toda la instancia política hasta su muerte, prácticamente. Pero es el único. Los tiempos políticos eran tan vertiginosos y tan crueles que devoraban gobiernos, personajes. Vos ves que los dos grandes protagonistas de la Revolución de Mayo, Saavedra y Moreno, ya están fuera del mapa por distintas razones. Y así van quedando a la vera del camino, ya porque se mueren. Castelli se nos muere en 1812, juzgado por mala práctica allá en Alto Perú. Vieites se nos muere en 1815. Alberti, otro integrante de la Junta, fue el primero en morirse en 1811. Se van quedando a la vera del camino y van apareciendo nuevos personajes. Los personajes que vienen de la George Canning toman el control de la política con una decisión. Ya estamos en 1812, fines de 1812. La decisión es dar el paso pendiente, declarar la independencia. Entonces, para eso, dale Mauricio, se convoca la asamblea del año 3. Es una asamblea que arranca con un gran envión, con la gran decisión de hacer lo que estaba pendiente, y toma acá simplemente en la figurita es la moneda, porque entre otras ambigüedades seguíamos usando como moneda la que tenía la efigie del rey, porque no había una moneda local. Esa moneda es una expresión política, en unión y libertad, y el sol incaico es una reivindicación de la consigna política. Lo mismo que Belgrano cuando organiza las baterías, las famosas baterías en la orilla del Paraná, le pone libertad e independencia, o sea, nada es casual, todo tiene un contenido político. La asamblea, además de esto, decreta la libertad de vientre, deroga los títulos de nobleza, destruyen los instrumentos de tortura, reivindica a los pueblos originarios, una serie de medidas todas muy progresistas, muy orientadas a darle identidad y contenido a la revolución, que hasta ahí venía medio los tumbos. Por ejemplo, oficializa el himno nacional, que era la marcha patriótica de Vicente López Viplani y Blas Parera, que se cantaba, pero además se cantaba oír el ruido de rotas cadenas, minga, porque las rotas cadenas no existían. Estábamos todavía encadenados, en guerra pero encadenados. Esta asamblea, finalmente, pese a este ímpetu, no cumple su cometido, no declara la independencia. Entonces usted dice, ¿por qué? Y porque se empezó a complicar la cosa. Miren ustedes por qué. Este señor, José Gervasio Artigas, se le planta a los porteños, tal es así que no lo dejan participar en la asamblea, le aplican el derecho de admisión y no le permiten integrar a los representantes porque vienen con la bandera del federalismo y no era la idea que tenían la gente de la logia. Artigas logra la adhesión de varias de las provincias de entonces, casi todo el litoral, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, además de la banda oriental, arma un paquete político importante. Córdoba tiene más que ver con ese espacio político que en realidad que con Buenos Aires, Córdoba con Buenos Aires tiene muy mala onda, porque desde 1810... Nacimos allí y eso se mantuvo. A donde posen ustedes la lupa, en cualquier periódico va a ver que Córdoba está
enfrentado en punta con Buenos Aires. Y en ese momento, con más razón, porque después de los fusilamientos, ¿se acuerdan? En 1810, como Córdoba estaba bajo la lupa de los porteños, tuvo intervenida la provincia, no pudo elegir hasta 1815 el cabildo cordobés el gobernador. Todos los gobernadores entre 1810 y 1815 eran interventores puestos desde Buenos Aires. Artigas logró crear el protectorado de los pueblos libres, que era un pedazo de poder, porque del mapa de entonces era prácticamente la mitad, y muy enfrentado con Buenos Aires. Ese conflicto interno y lo que empieza a verse que pasa en Europa, donde Napoleón viene para atrás, empieza, digamos, después de la campaña frustrada Rusia, lo mismo de Hitler, ¿se acuerdan que Hitler lo repite después? Ayer tuve una conversación en la mesa, sobre la mesa, justamente sobre el tema me decía un hombre, me dice, Siberia lo paró Napoleón, pero no, Siberia no, el clima, Siberia está lejos. ¿Sí? Entonces le decía, y le recordaba también que a Hitler le pasó lo mismo. El general invierno le llaman, los libros están, el general invierno. Le pasó lo mismo. No lo venció ningún general enemigo, lo venció el general invierno. Porque pensaban que iban a hacer campañas más cortas, y agarró el invierno. Bueno, entonces, entre lo que pasaba acá, donde está ya planteado el conflicto interno, y lo que pasaba en Europa, los tiempos empiezan a estirarse como chicle. A ver. Bueno, este señor que había venido de la York Canning estaba decidido a llevar a cabo un plan de liberación americana, que era la campaña continental, que finalmente pudo llevar a cabo, pero no concluirla, que era cruzar la cordillera, liberar Chile y después por mar ir al Perú y terminar con el foco duro español realista que estaba en Perú. Tal es así que tenía esa idea, esa convicción San Martín, que después del bautismo de fuego de los granaderos a caballo, lo mandan a hacerse cargo del Ejército del Norte, habiendo fracasado ya la segunda campaña. ¿Se acuerdan quién había encabezado la segunda campaña? Belgrano. Y Belgrano, que tuvo dos grandes y enormes triunfos que salvaron la revolución, que fueron Tucumán y Salta, donde la revolución pendió de un hilo. Después tuvo dos grandes derrotas, que otra vez muy bien. Y vuelta como en la Oca, vuelta para atrás, con ejércitos desmantelados, maltrechos, desmoralizados. Entonces, ¿a quién mandan? Porque había que sacar del bolillero. Y lo mandan a San Martín, porque era el único militar de carrera, con formación académica, un oficial de caballería de gran prestigio en Europa, había combatido contra Napoleón. San Martín va y se hace cargo del Ejército del Norte, que se repliega hasta Tucumán. Pero ahí San Martín le cae la ficha de que por esa vía del Alto Perú se iba a fracasar una y mil veces, porque no era la estrategia adecuada, ni había los medios suficientes para doblegar un poderío superior, que era el del enemigo. Por eso San Martín, pese a que tenía realmente graves problemas de salud, pide una licencia en el Ejército del Norte, estamos en 1814, para que no se me pierdan, viene a reponerse acá a Saldán, por el clima, porque su afección era fundamentalmente pulmonar, tenía problemas asmáticos, úlceras sangrantes, era un hombre muy proclive al estrés, vaya si el estrés lo llevó toda su vida como una mochila. Entonces San Martín, ¿dónde lo tenemos? ¿Por qué entre la política y la guerra? Porque él quería llevar a cabo su idea, por eso pidió la licencia, por eso en lugar de volver a Buenos Aires o retomar el mando del Ejército del Norte, le pide al gobierno que lo mande a Cuyo. Y como el gobierno estaba en manos ya de Carlos de Alvear, que era su rival en realidad, pese a que pertenecían a la misma logia, Alvear, como no lo quería tener cerca a San Martín, dijo, sí, dale, mandalo a Cuyo. Pero San Martín quería ir a Cuyo fundamentalmente para poder organizar un ejército y llevar a cabo lo que él tenía en la cabeza. Pero lo que trato de decirle a ustedes es que nada de lo que hizo y pudo hacer San Martín le resultó sencillo. Nada. Tuvo que nadar, remar siempre contra la corriente, pues la política nunca lo favoreció. Al contrario, y ya vamos a ver que va a tener grandes enemigos en la política, que finalmente son los que deciden su suerte.
porque son los que le impiden terminar y poner el broche de oro a su campaña continental. Por ahora, su rival principal, su adversario, es Carlos de Vera. Ya va a aparecer otro. Sí. Bueno, tan mal estaban las cosas en 1815, porque ya Napoleón había sufrido la derrota terminal de Waterloo en 1815, habían renacido las monarquías absolutistas en Europa, Fernando VII había vuelto al trono, era la peor noticia. Era la peor, porque en realidad el impulso que tiene la revolución cuando Napoleón invade y saca, ahora se da vuelta, se invierte, porque todo este cuentito se vuelve en contra, el cuentito de la máscara. ¿Cómo es esto? No hemos declarado independencia, nos seguimos diciendo vasallos durante todos estos años, ahora volvió el gordito. ¿Qué hacemos ahora? Era un momento crucial. Tanto es así que tan complicado estaban desde el punto de vista político los gobiernos, que mandan a Rivadavia y a Belgrano, este señor es Bernardino Rivadavia, a una misión diplomática como para ir ganando tiempo, a ver qué onda. Por ejemplo, una de las gestiones que tenía que llevar a cabo esta misión, que está documentado, es presentar los saludos a Fernando VII por haber vuelto. Es como decirle, no, fue una joda, no te lo tomo en serio. Cuando acá ardía la guerra, porque San Martín ya estaba preparando el ejército de los Andes, porque en el norte, en el Alto Perú, ardía la guerra, porque Güemes estaba atajando la frontera como podía, y sin embargo lo mandan a Belgrano y a Rivadavia a ver si, en fin, cómo podemos arreglar esto, cuando a uno le mandan el abogado. Esto es 1815, un momento muy dramático, y en América también, porque todas las revoluciones están para atrás. En México han fusilado al padre Morelos, que fue el padre de la revolución. En Venezuela le habían dado un palizón a Simón Bolívar, porque le mandaron, después de haber concluido la guerra napoleónica, un ejército de 10.000 veteranos que le dieron un palizón, se tuvo que exilar a Panamá y a Jamaica. En Chile los patriotas sufrieron una gran derrota en Rancagua. En realidad el único lugar donde todavía la revolución más o menos estaba en pie es las Provincias Unidas. Lo de Unidas, tómenlo así, Unidas. Entonces, es un momento... Claro, un momento muy complicado, muy complicado. A ver, se cae la máscara, o sea, se cae el ardid político. Ya el gordito volvió al trono, más absolutista que nunca, porque lo primero que hizo fue barrer las reformas liberales, la constitución liberal, las cortes, que acá mando yo, porque los Borbones son, bueno, los Luises de Francia también son de la casa de Borbón, y con unas ganas locas de recuperar las colonias, de modo que este cuento ya no iba más. Entonces, en esas condiciones, en ese contexto político, se convoca al Congreso de Tucumán. ¿Por qué dice el gran dilema? Dice el gran dilema porque el gran dilema era, por ejemplo, para Córdoba, si asistir o no. De hecho, y dijimos hace un rato, que Córdoba estaba más próxima o tenía más pertenencia al espacio artiguista que al sistema regido por Buenos Aires. De hecho, las provincias artiguistas no concurren. Algo que hay que tener muy en cuenta es que al Congreso de Tucumán no concurrieron Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes y la Banda Oriental, por decisión propia. Córdoba tiene una gran decisión de concurrir y enviar delegados, y eso le da volumen político a un Congreso que si no hubiera estado bastante reño. Obviamente se hizo en Tucumán, no por lo que se suele decir y repetir de que era porque le quedaba más cómodo, más de paso a todos, sino porque en Buenos Aires no hubieran concurrido ninguna de las provincias, ni siquiera las que eran más afines. Había una gran susceptibilidad política y desconfianza. Tucumán era por lo menos una especie de lugar neutral que facilitó la concurrencia del resto de las provincias. Bueno, Córdoba tiene por fin
el primer gobernador que pudo designar el cabildo cordobés, que se llama José Javier Díaz, pero esto ocurre recién en 1815. Javier Díaz mantenía o manifestaba una indisimulada simpatía con Artigas y casi que lo reconocía como referente, cosa que en Buenos Aires despertaba desconfianza y bronca. Córdoba manda 4 delegados de gran nivel, personas instruidas, federales, todos, doctores de la Universidad de Córdoba, ¿no? Miguel Calixto del Corro, Eduardo Pérez Bulnes, Jerónimo Salguero y José Antonio Cabrera. José Antonio Cabrera y Cabrera. Llevaban el mandato de apoyar, obviamente, la Declaración de la Independencia y de una organización de tipo federal, de República Federal. Bueno, así estaban las cosas cuando empieza el Congreso, que empieza el 24 de marzo de 1816, pero el Congreso empieza debatiendo algunas otras cuestiones, por ejemplo la forma de gobierno, y no se expide en el tema principal y más pesado de la agenda, ¿verdad? Se debate si monarquía o república. Por ejemplo, lo invitan a Manuel Belgrano a que venga a exponer acerca de su idea, de lo que ha visto en Europa, y ahí Belgrano se pronuncia a favor de una monarquía, porque estaba de moda y es lo que había, pero sorprende a todos, dale Mauricio, cuando les propone que en lugar de buscar... Pasalas. Claro, no lo tenemos. Bueno, el Inca, volví al anterior. No, creí que estaba el Inca. El Belgrano les propone coronar a un príncipe inca. Entonces, algunos están muy de acuerdo, por ejemplo San Martín, que a la distancia se mantiene muy informado por su diputado Tomás Godoy Cruz. Por ejemplo, San Martín le dice a Belgrano, a Godoy Cruz, que está muy de acuerdo y que apoya la iniciativa de Belgrano, pero del mismo modo, sobre todo los porteños lo ven como un disparate, y uno de ellos le dice: Belgrano está loco, quiere coronar a un príncipe en hojotas, a uno de la casta de los chocolates, se le baja mal. Esta situación entonces queda ambigua. Ahí viene la que sigue, independencia ya. La agenda parece que se está... No, vos dejalo en independencia ya, porque es San Martín el que está pidiendo esto. Ahí ustedes van a encontrar en el libro las cartas, y en internet y en muchos lados están, que San Martín le manda a su diputado Tomás Godoy Cruz, apurándolo, apretando, ¿qué esperan? ¿Qué más falta hacer? Y ahí en una de las cartas más reveladoras dice: tenemos moneda, tenemos himno, tenemos esto, tenemos... Y no, ¿por qué él está tan interesado y obsesionado? Porque él necesita, para emprender la campaña continental, que se rompan las cadenas, porque mal puede él invadir otro país si no va en representación de un país. Tal es así que hasta ese momento la guerra no era para los españoles, para los realistas, no era guerra, sino que nos trataban de insurgentes. Y así nos iban, porque ni siquiera te aplicaban los códigos de guerra. Se actuaba con una enorme crueldad, porque para ellos éramos subversivos, de verdad, subversivos. Que entonces San Martín lo pone en sus cartas y dice: no, dejemos de ser insurgentes, dejemos de joder con reconocernos o declararnos vasallos y demos el paso. Felizmente, entonces, ahí viene el siguiente, que es el gran día, porque el Congreso, el 9 de julio de 1816, da ese paso. Y acá pareciera que entonces todo el cuento podría terminar, el PowerPoint lo podríamos apagar ya y decir: bueno, ese día se declaró la independencia, fuimos felices y comimos perdices. Para nada. Todo lo contrario. La situación política, lejos de aliviarse, se tensó aún más, porque lo que esperaba Fernando VII era que nos rindamos, no que dobláramos la apuesta, porque ellos pensaban: estos están en el horno, no tienen otra posibilidad que venir al pie. Sin embargo, el Congreso de las Provincias Unidas, lejos de rendirse, declara la independencia, lo cual es recibido como una provocación. Por lo tanto, la consecuencia directa iba a ser que todas las acciones de guerra impulsadas de España se iban a fortalecer.
que sí. López. Sí, estos dos señores son los caudillos federales. Lejos de mejorar o aliviarse la situación interna con la declaración de la independencia, del mismo modo que dijimos que la guerra todavía cobró más temperatura, la guerra con el verdadero enemigo, que era la que quería el San Martín, también levantó la temperatura interior, porque los caudillos redoblaron su actividad, ensanchando la grieta que ya existía con los gobiernos porteños. Estanislao López y Francisco Ramírez en Santa Fe y Entre Ríos. Todavía estaba Artigas en actividad, pero Artigas claramente complicado por la invasión portuguesa a la banda oriental, a su tierra. Artigas nunca le perdonó a Buenos Aires porque siempre creyó y leyó como un acto de traición de los gobiernos porteños la invasión de los portugueses, porque está también acreditado históricamente que desde Buenos Aires se hizo la vista gorda para que los portugueses invadieran, no se avaló como tal formalmente la invasión, pero se dejó hacer sin mover un dedo para que se lo llevaran puesto al enemigo principal que tenían los gobiernos porteños, que era Artigas, que sí. Bueno, las cosas están muy mal en el año 1819. ¿Por qué? Porque los caudillos habían desatado una ofensiva que obligó al ejército de Belgrano a involucrarse en la guerra civil. El ejército de Belgrano, que estaba acantonado en Tucumán como fuerza de reserva, tuvo que bajar, sobre todo en nuestra costa, a pelear contra los caudillos del litoral, las montoneras que operaban en el sur de Córdoba, todo lo que hoy es el departamento de Villa María, Unión, Marco Juárez, los santafesinos entraban y salían. Entonces el gobierno mandó al ejército de Belgrano. También le ordenó al ejército de San Martín que repasara la cordillera de los Andes, o sea, que volviera a defenderlos de estos locos, de los caudillos, según ellos. Ahí San Martín tiene que tomar una decisión, que es si se involucra y hace, da marcha atrás, dejando de lado su plan, o sigue adelante con su plan. Él ya dio o cumplimentó la primera fase, que es Chile, ya libró las dos batallas, Chacabuco y Maipú, y ya quiere seguir la fase siguiente al Perú. Pero si traslada su ejército nuevamente al territorio argentino, él sabe que eso va a quedar imposible de cumplir. Esa orden general yo la pongo y siempre la recuerdo porque me parece que es un mensaje político más que una declaración o un parte de guerra, que revela o desnuda lo que pasaba por la cabeza de San Martín. Eso se lo dirige a, justamente, compañeros del ejército de los Andes, a los oficiales y a los soldados. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos, pero al verdadero enemigo. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta que ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombre de coraje. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay que seguir adelante aún sin el apoyo de Buenos Aires. Porque él ya sabe que Buenos Aires le han cortado los víveres. Porque sabe que Buenos Aires no se va a bancar este desaire de no venir a defenderlos. Que va a tener claras consecuencias para los gobiernos porteños, porque vamos a ver después que los dos señores de la foto anterior, Ramírez y López, se llevan puesto definitivamente el gobierno central poco después de eso, en 1820, unos meses después. O sea, bueno, Martín... tanto a San Martín como a Belgrano le pasa lo mismo, o sea, la desobediencia a Buenos Aires tiene un escarmiento que le dura hasta su muerte. Es así. Porque hay, permanentemente se lo ningunea a San Martín hasta estando en el exilio, y a Belgrano se lo abandona a su suerte. A San Martín por haber desobedecido los dos. Uno a atacar a los federales y el otro a negarse cuando tenía que seguir avanzando, tenía que replegarse a Córdoba, Belgrano, y sin embargo decide... da la batalla en Tucumán, eso es en 1812, efectivamente. Acá Belgrano ya está para esta época
muy mal, está muy enfermo, está muy desolado con esta situación, porque él también comparte con San Martín la misma visión de que la verdadera guerra no es entre nosotros, sino con el verdadero enemigo, y ve lo que está pasando. Claro, tienen distintas espaldas políticas. Belgrano en ese momento estaba prácticamente al borde de la muerte, tal vez así que le queda menos de un año. Y a San Martín, como bien decís, nunca se la perdonaron. Le bajaron definitivamente la persiana. ¿Qué sigue? Bueno, justamente dijimos que los caudillos federales se los llevan puesto al gobierno central. Eso es en una batalla que se llama Cepeda, pero fue ¿por qué? Porque antes se produjo el famoso amotinamiento de Arequito. Este es Juan Bautista Bustos, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte, que cuando lo mandan a reprimir e invadir Santa Fe para pelear contra Estanislao López y las montoneras santafesinas, se plantan, lo dejan sin apoyo al gobierno, y entonces los caudillos en Cepeda, estamos ya en el año 1820. Comienza el tiempo federal porque a partir de la caída del gobierno central, las distintas provincias reasumen su autonomía, y en el caso de Córdoba se lo designa gobernador a Bustos, que va a tener con San Martín, como dijimos antes cuando empezamos esta charla, una actitud muy cooperativa, que no la tuvo el gobierno de Buenos Aires, porque acá le aparece a San Martín otro gran enemigo, que es Bernardino Rivadavia. Después de la caída del gobierno central en Buenos Aires, se designa gobernador a Martín Rodríguez, pero el verdadero hombre fuerte de ese gobierno es un ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia, que tiene en la cabeza un plan totalmente distinto al de San Martín. A San Martín en estos tiempos lo tenemos instalado en el Perú, porque ha logrado, con el apoyo de Chile, no de Buenos Aires, de su amigo Bernardo O'Higgins, llevar por mar el ejército, ingresar a Perú, tomar Lima, declarar la independencia, pero no puede concluir la guerra, porque el enemigo se le ha hecho fuerte en el interior, en el famoso Alto Perú. Allí hay un ejército de veteranos, pone San Martín, bien montados, de 20.000 hombres, o sea, una fuerza que había que vencerla. Seguimos. Por eso San Martín, cuando comprueba que no tiene el apoyo de Buenos Aires, ni lo va a tener, tiene que buscar un plan B, que es este otro señor. Este señor es Simón Bolívar, el gran libertador del norte. San Martín pide una entrevista, en 1822 ya estamos, cuando han fracasado las gestiones que hizo en las provincias. ¿Se acuerdan que les dije que mandó representantes, de Dionisio Vizcarra, después González de la Fuente, Agustín de la Fuente? Bueno, Rivadavia no le dio pelota, y San Martín se dio cuenta de eso. Entonces, como antes había tenido el apoyo decisivo de O'Higgins, ahora lo busca en Bolívar. Se juntan en la entrevista en Guayaquil, que la mayoría de nosotros en la escuela nos han dicho que fue secreta, que no se sabe qué pasó. En realidad se sabe perfectamente, no hay copia taquigráfica porque fue privada entre ellos dos, pero claramente se sabe lo que pasó. San Martín le pidió a Bolívar apoyo para poder concluir la guerra. Mirá, Simón, estos tipos tienen 20.000 soldados veteranos y yo tengo a Gata 10.000 y la mitad son reclutas, o sea, sin mayor instrucción, no me da el cuero. Vení con tu ejército, sumemos la fuerza, y Bolívar tenía un ejército suficiente. Bolívar no se muestra decidido a prestar ese apoyo. Le dice que sí, que le puede dar una mano, sí, que le dé una mano tomando para el regimiento. No le alcanza a San Martín. San Martín necesita el concurso de Bolívar. Tal es así que San Martín se da cuenta de esa situación y le plantea a Bolívar algo que lo deja un poco desconcertado a Bolívar, porque en un momento le dice: bueno, general, hagamos una cosa, póngase usted al mando, yo voy a ser su segundo. Claro, Bolívar, que no se le hubiera cruzado por la cabeza ser segundo de nadie, por personalidad, no estoy hablando mal, sino era otra personalidad, lo desconcierta esto que San Martín, tipo como San Martín, le diga: yo voy a ser su segundo. Entonces cuando reacciona dice: no, de ningún modo, yo no puedo aceptar que usted sea mi segundo. Entonces ahí a San Martín sí le termina de caer la ficha de que uno de los dos está de más. Y comprende por su grandeza que el que está de más es él, decide dar un paso al costado, se lo comunica a Bolívar, le dice: bueno, Simón,
hágase cargo, vuelvo, renuncio al protectorado en Perú y me las tomo. ¿Qué fue efectivamente lo que hizo? Volvió y comienza ahí, en Guayaquil, comienza el exilio de San Martín. Estamos en 1822, un exilio que va a durar hasta 1850, su muerte. ¿Y a qué piensa usted? ¿A qué se debe que no le responda? ¿Porque quería un crédito propio? Sí, seguramente, sí, era un tipo. Ella venía Un héroe, ¿no? Pero, trabajando desde el norte. sí, claro, él venía liberando Venezuela, Ecuador, Colombia. Venía en ganador, venía en suba, y San Martín venía en baja, porque San Martín, Bolívar sabía perfectamente por lo menos dos cosas: que San Martín no tenía apoyo político de su propio gobierno. Creo que eso es lo más importante. Entonces este está colgado el pincel y no tiene los medios para terminar la guerra. Entonces, sí o sí, bueno, como lo quieran leer, esto no habla mal de Bolívar, porque es un gran libertador que concluyó la faena, porque la faena finalmente concluye en esa batalla que es el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, en el Alto Perú, donde finalmente los patriotas terminan con la resistencia realista. Ese que está a caballo, que debió haber sido nuestro San Martín, es el Mariscal Sucre, que es el hombre, el lugarteniente, la mano derecha de Simón Bolívar, y justamente por este desenlace que estamos viendo, Bolivia no es parte de la República Argentina, porque naturalmente lo era, porque era parte del viejo virreinato, que era la consigna política de los hombres de Mayo, mantener la integridad territorial. Por distintas razones eso no fue posible, y en el caso particular de Bolivia no fue posible porque la guerra no la pudo concluir, la campaña continental, San Martín, sino Bolívar. Justamente Bolivia se llama Bolivia por el tributo a Simón Bolívar. Entonces, esto termina en 1824 y el resultado poco de esta epopeya es este mapa, que no se parece a lo que pretendieron los hombres de Mayo, porque ustedes ya pueden apreciar que el viejo virreinato ya no es una unidad integrada, sino que hay 4 naciones. Uruguay se va a independizar poco después, Paraguay ya había emprendido un camino propio, y Bolivia la perdemos definitivamente con la batalla de Ayacucho y la conclusión de la guerra. Entonces lo que era una sola nación, el viejo virreinato, ahora son 4. Pero tampoco, así como no se cumplió el sueño de los hombres de Mayo, tampoco se cumplió el sueño de los padres de la Revolución Americana, Bolívar y San Martín, porque los dos soñaban con la patria grande, que era una Hispanoamérica integrada. Ese es el plan continental del que hablaba. Claro, fíjense en ustedes que todo esto así, todo esto es la vieja América española. Ellos soñaban con que esto fuera un mismo conjunto. Brasil no, porque siempre fue parte del imperio portugués. Entonces, la verdad es que la realidad, las mezquindades, los egoísmos, los intereses externos, la mano de algunas potencias, Inglaterra tuvo mucho que ver en el dibujo de este mapa, mucho que ver, porque metió mucha mano en la configuración americana. El resultado final es ese. Bueno, muchas Esa gracias mano por la se la atención. daban algunos de los que se llamaban nuestros patriotas. Claro, Rivadavia. Carlos de Alvear quiso en ese momento, en 1815, dame el libro, así se lo dejo autografiado, tengo que parte. Carlos de Alvear, en 1815, cuando las cosas estaban tan mal, ¿se acuerda que dijimos Napoleón palmó? Las revoluciones vienen para atrás. ¿Qué hace Alvear? Intenta una negociación con Inglaterra, lo manda Manuel García a verlo a Lord Stranford, que era el